Millonario llevó a su empleada a un evento privado, y una frase de ella lo hizo sonreír nuevamente. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí. Disfruta cada detalle. El último cliente había abandonado el restaurante hacía más de una hora, pero Andrés Llorente permanecía inmóvil en su mesa habitual, observando las copas vacías que reflejaban las luces tenues del comedor. A los 35 años había construido un imperio gastronómico que se extendía por todo Madrid. Sus restaurantes exclusivos eran sinónimo de elegancia y sofisticación, frecuentados por la élite española que pagaba fortunas por una experiencia culinaria única. Pero aquella noche, como tantas otras, el éxito le sabía a ceniza. Su barba perfectamente recortada enmarcaba un rostro que las revistas de sociedad describían como magnético. Aunque sus ojos grises hacía años que habían perdido el brillo, la chaqueta italiana se ajustaba a su figura atlética como una segunda piel, pero por dentro se sentía como un extraño habitando su propia vida. El teléfono vibró contra la mesa de mármol. Otro mensaje de Alejandro Mendoza, su socio y amigo de la universidad, insistiéndole que asistiera al evento privado de gastronomía del viernes. Los mejores chefs de Europa estarán ahí, Andrés. Tu ausencia se nota, decía el mensaje. Se llevó la mano al rostro, sintiendo el peso del cansancio. Desde que Elena había muerto en aquel accidente 3 años atrás, los eventos sociales se habían convertido en representaciones teatrales donde él interpretaba el papel del empresario exitoso. Sonrisas medidas, conversaciones calculadas, apretones de mano que no significaban nada. El sonido suave de pasos lo sacó de sus pensamientos. Clara Navarro apareció en el umbral del comedor privado, llevando una bandeja con una taza de café humeante. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre los hombros, y aunque vestía el uniforme discreto que él había elegido para el personal de su casa, había algo en su presencia que siempre conseguía atravesar el muro de hielo que rodeaba su corazón. «Señor Llorente, pensé que le gustaría un café antes de retirarse», dijo Clara con voz suave, colocando la taza frente a él. Andrés la observó en silencio. Clara trabajaba en su casa desde hacía 8 meses, y en todo ese tiempo, nunca había mostrado la adulación servil que él estaba acostumbrado a recibir, tampoco la curiosidad invasiva de quienes querían conocer los detalles íntimos de su vida. Era simplemente real. «Gracias», murmuró, envolviendo la taza entre sus manos. Clara vaciló un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente hizo una pequeña reverencia y se dirigió hacia la salida. «Clara», la llamó, sorprendiéndose a sí mismo. Ella se detuvo y se volvió, con aquellos ojos azules que siempre parecían ver más de lo que él estaba dispuesto a mostrar. «Sí, señor». Andrés la estudió durante unos segundos, notando la forma en que ella esperaba pacientemente, sin incomodidad ni prisa. Era tan diferente de las mujeres de su círculo social, que siempre parecían estar actuando para una audiencia invisible. «¿Alguna vez has estado en un evento de alta gastronomía?», preguntó, sin saber muy bien por qué. Clara parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. «No, señor, pero imagino que debe ser impresionante». Había sinceridad en su respuesta, sin pretensiones ni falsas modestias. Andrés sintió algo moverse en su pecho, una sensación que había olvidado que existía. «El viernes hay un evento privado en el Hotel Palace. Los mejores chefs de Europa presentarán sus creaciones», explicó sin apartar la mirada de ella. «Me preguntaba si te gustaría acompañarme». El silencio que siguió fue tan profundo que Andrés pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. Clara lo miraba como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Yo?», susurró, llevándose una mano al pecho. «Pero señor, yo soy alguien que entiende que la comida no es solo nutrición, sino memoria y emoción», la interrumpió suavemente. «Lo he visto en la forma en que preparas incluso el café. Hay algo especial en tu manera de hacer las cosas». Clara bajó la mirada, y Andrés notó el rubor que coloreaba sus mejillas. Cuando volvió a alzar los ojos, había una mezcla de gratitud y desconcierto en ellos. «No tengo ropa apropiada para un evento así», dijo con honestidad. «Eso se puede solucionar», respondió Andrés, sintiendo por primera vez en años una chispa de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Es un sí?». Clara respiró profundamente, y durante un momento, Andrés pudo ver el conflicto interno que libraba. Finalmente,
Asintió con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. Será un honor acompañarlo, señor Llorente. Cuando Clara salió del comedor, Andrés permaneció sentado, mirando la taza de café que se enfriaba entre sus manos. Por primera vez en 3 años, no se sentía completamente solo. Afuera, la lluvia de Madrid comenzó a golpear suavemente contra los ventanales, y Andrés se preguntó si aquella decisión impulsiva no acababa de cambiar algo fundamental en su vida perfectamente ordenada y dolorosamente vacía. Lo que no sabía era que Clara, del otro lado de la puerta, se había detenido con el corazón acelerado, preguntándose si acababa de aceptar una invitación que podría transformar su mundo para siempre. Clara no había dormido en toda la noche. Sentada en el borde de su cama en el pequeño apartamento de lavapiés que compartía con su madre, observaba el amanecer grisáceo filtrarse por las cortinas desgastadas. Sus dedos acariciaban nerviosamente el teléfono, donde había guardado el contacto de Sofía Herrera, la personal shopper que el señor Llorente había contratado para ella. Clara, la voz de su madre, Amparo, llegó desde la cocina junto con el aroma del café matutino. «Ya voy, mamá», respondió, levantándose y alisando el camisón que había heredado de su abuela. Encontró a Amparo sentada a la mesa de formica, con las manos temblorosas alrededor de una taza. Sus 60 años parecían 80 desde que la ansiedad crónica había tomado control de su vida. Los medicamentos ayudaban, pero los días buenos eran escasos. «No dormiste nada, ¿verdad?», observó Amparo con esa intuición maternal que nunca falla. «Te escuché caminar por la habitación». Clara se sirvió café y se sentó frente a su madre, dudando si contarle sobre la invitación. Amparo ya tenía suficientes preocupaciones con su enfermedad y con Iván, el hermano menor de Clara, que llevaba meses sin encontrar trabajo después de que cerraran la fábrica textil. «El señor Llorente me invitó a un evento de trabajo», dijo finalmente, decidiendo por una verdad a medias. Los ojos de Amparo se iluminaron ligeramente. «Eso es bueno, hija. Significa que confía en ti». «Si tan solo fuera tan simple», pensó Clara, recordando la forma en que él la había mirado la noche anterior. No era la mirada de un jefe hacia su empleada. Era algo más profundo, más peligroso. 2 horas después, Clara se encontraba en una boutique exclusiva de la calle Serrano, sintiéndose completamente fuera de lugar entre maniquíes que lucían vestidos que costaban más que su salario de 6 meses. Sofía Herrera resultó ser una mujer elegante de 40 años, con una sonrisa profesional pero genuinamente cálida. «El señor Llorente fue muy específico», explicó mientras la guiaba entre las perchas. «Quiere que te sientas cómoda, pero apropiada para el evento. Nada demasiado llamativo, pero sí memorable». Clara tocó la tela de un vestido azul marino y se estremeció al ver la etiqueta del precio. «No puedo permitir que gaste tanto dinero en mí», murmuró. Sofía la observó con curiosidad. «¿Hace mucho que trabajas para él?» 8 meses. En 8 años trabajando con clientes de su nivel, nunca había visto a nadie preocuparse tanto por los detalles de un acompañante, comentó Sofía mientras seleccionaba un vestido negro de líneas sencillas pero elegantes. «Esto debe ser muy importante para él». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué estaba haciendo? Era solo una empleada doméstica que había terminado el bachillerato por las noches mientras cuidaba a su madre. ¿Qué podría aportar en un evento lleno de gente influyente? Mientras tanto, en las oficinas centrales de Restaurantes Llorente, Andrés intentaba concentrarse en los informes financieros del trimestre, pero sus pensamientos regresaban constantemente a Clara. Alejandro Mendoza había aparecido sin previo aviso, como era su costumbre, y ahora lo observaba con una sonrisa burlona desde el sofá de cuero. «Entonces, ¿vas a explicarme por qué de repente tienes interés en asistir al evento?», preguntó Alejandro, cruzando las piernas. «Llevas 3 años evitando cualquier cosa que implique socializar». Andrés firmó un documento sin alzar la vista. «Es importante mantener presencia en el sector». «Claro», Alejandro se rió. «Y supongo que tu repentino entusiasmo no tiene nada que ver con cierta empleada rubia que mencionó Pilar del catering». Andrés levantó la cabeza bruscamente. Pilar había estado en su casa la semana anterior supervisando una cena de negocios. Por supuesto que había visto a Clara. «No sé de qué hablas». «Andrés, te conozco desde los 18 años», dijo Alejandro, poniéndose serio. «No has mirado a una mujer desde que Elena murió. Si alguien ha conseguido captar tu atención, debe ser especial». La mención de Elena siempre era como un puñal. Andrés cerró los ojos, recordando la sonrisa de su esposa,
su risa cristalina, la forma en que iluminaba cualquier habitación. Clara no se parecía en nada a Elena, y quizás eso era precisamente lo que lo confundía. Es diferente, admitió finalmente. ¿Diferente cómo? Andrés se levantó y caminó hasta el ventanal que daba a la Gran Vía. Los madrileños corrían por las aceras, cada uno inmerso en su propia historia, sus propias luchas. No actúa como si quisiera algo de mí, dijo. Cuando me habla, no hay agenda oculta, no hay cálculo, es auténtica. Alejandro se acercó y puso una mano en su hombro. Hace 3 años que te veo vivir como un fantasma. Si ella te hace sentir vivo otra vez, tal vez deberías escuchar lo que te dice el corazón. Esa tarde, cuando Clara regresó a la casa de Andrés con el vestido negro en una bolsa elegante, se encontró con él esperándola en el salón principal. Vestía una camisa blanca sin corbata y pantalones oscuros, y por primera vez desde que trabajaba para él, parecía nervioso. ¿Todo salió bien?, preguntó, señalando la bolsa. Sí, señor. Sofía fue muy profesional, respondió Clara, notando cómo los ojos de él se demoraban en su rostro. Pero debo insistir en que me permita pagarle parte del costo del vestido. Puedo hacerlo en cuotas. Andrés se acercó un paso, y Clara pudo percibir su colonia sutil, mezclada con algo únicamente suyo. Clara, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió, aunque el pulso se le había disparado. ¿Por qué aceptaste venir conmigo? La pregunta la tomó por sorpresa. Clara bajó la mirada, buscando las palabras correctas. Porque, cuando me lo pidió, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Susurró, como si realmente necesitara que alguien estuviera ahí. Andrés sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Durante 3 años, había perfeccionado el arte de parecer invulnerable, y esta mujer había visto a través de todas sus defensas con una sola mirada. Puede que tengas razón, admitió con voz ronca. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Clara alzó los ojos y se encontró con la mirada intensa de Andrés, que parecía buscar algo en las profundidades de su alma. «Señor Llorente», susurró, «¿estás seguro de que esto es buena idea?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una profecía. El Hotel Palace resplandecía como una joya en el corazón de Madrid. Clara se detuvo frente a la entrada principal, sintiendo que las piernas le temblaban ligeramente bajo el vestido negro que Sofía había elegido para ella. Las luces doradas del edificio histórico se reflejaban en los cristales de las ventanas, y un desfile constante de automóviles de lujo dejaba a invitados elegantemente vestidos en la puerta. Andrés apareció a su lado, impecable en un smoking que realzaba su figura atlética. Su barba perfectamente recortada y el cabello peinado hacia atrás le daban un aire de distinción natural que hizo que varias mujeres se volvieran a mirarlo. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Clara respiró profundamente, recordando las palabras de aliento de su madre antes de salir. «Mantén la cabeza alta, hija. Eres tan digna como cualquiera que esté ahí dentro». «Lista», respondió, tomando su brazo. El gran salón del Palace había sido transformado en un paraíso gastronómico. Estaciones culinarias dirigidas por chefs Michelin se distribuían por todo el espacio, mientras camareros en uniformes inmaculados servían champán y canapés a invitados que parecían salidos de una revista de alta sociedad. Clara se sintió inmediatamente observada. Varias mujeres la miraban con curiosidad mal disimulada, claramente preguntándose quién era la acompañante del empresario más codiciado y hermético de Madrid. «Andrés, viejo amigo», una voz potente los interrumpió. Se acercaba un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello entrecano, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Junto a él caminaba una mujer rubia de belleza artificial, cubierta de joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal. «Gonzalo», saludó Andrés con cordialidad profesional. «Te presento a Clara Navarro». «Clara, él es Gonzalo Vázquez, propietario de la cadena Vázquez Hotels». «Encantada», dijo Clara con una sonrisa genuina. Gonzalo la evaluó de arriba abajo de manera nada sutil. «¿A qué te dedicas, querida?» Clara sintió que el estómago se le contraía. Era la pregunta que había temido toda la noche. «Trabajo para el señor Llorente», respondió con la cabeza alta. «Ah, ¿en qué área? ¿Marketing? ¿Relaciones públicas?», insistió Gonzalo. Un silencio incómodo se extendió. Clara notó cómo Andrés se tensaba a su lado, y por un momento consideró mentir.
Sería tan fácil inventarse un puesto en la empresa. Pero había algo en la mirada expectante de Gonzalo que la molestó profundamente. «Soy empleada doméstica», dijo clara y firmemente. «Cuido de su hogar». La expresión de Gonzalo cambió instantáneamente. Su sonrisa se desvaneció y una mueca de desprecio la reemplazó. «Bueno, qué interesante», murmuró, intercambiando una mirada significativa con su esposa. «Andrés, tenemos que hablar de la propuesta de inversión. Disculpen». Se alejaron dejando una estela de incomodidad. Clara sintió que las mejillas le ardían de humillación, pero mantuvo la compostura. «No tenías por qué hacer eso», dijo Andrés en voz baja, con una mezcla de admiración y frustración. «¿El qué? ¿Decir la verdad?». Clara lo miró con ojos brillantes. «No voy a fingir ser alguien que no soy, señor Llorente. Si eso es un problema, puedo irme ahora mismo». Andrés la estudió durante un momento, y algo cambió en su expresión. Era como si la estuviera viendo por primera vez. «No es un problema», dijo suavemente. «De hecho, creo que eres la única persona auténtica en toda esta habitación». Pasaron la siguiente hora recorriendo las estaciones gastronómicas. Clara observaba todo con fascinación genuina. La precisión de los chefs, la presentación artística de cada plato, la pasión con la que explicaban sus creaciones. Sus preguntas eran sencillas pero perspicaces, y Andrés notó cómo varios chefs se iluminaban al hablar con ella. En la estación de postres, dirigida por una chef francesa reconocida mundialmente, Clara probó una creación de chocolate que la hizo cerrar los ojos de placer. «C'est magnifique», murmuró la chef. «Es rare encontrar a alguien que aprecie truly la comida». Cuando se alejaron, Clara se volvió hacia Andrés con una sonrisa radiante. «¿Sabe qué me gusta más de todo esto?», preguntó, señalando el salón lleno de gente elegante. «¿Qué? Que detrás de toda esta sofisticación, al final todos estamos aquí por lo mismo, por amor a la comida. Es lo más democrático del mundo. Un buen plato no entiende de apellidos ni cuentas bancarias». Andrés asintió, pero Clara no había terminado. «Aunque debo admitir que me da un poco de pena», continuó, observando a dos empresarios que discutían números mientras ignoraban completamente el arte culinario que tenían delante. Toda esta gente tan preocupada por impresionar a los demás que se olvida de disfrutar el momento. Se detuvo junto a una ventana que daba a los jardines del Retiro, y bajo la luz suave de la luna, sus ojos azules brillaron con una sabiduría que contrastaba con su juventud. «La vida tiene más sabor cuando la gente para de tentar probar alguna cosa para los otros», dijo con naturalidad, como si comentara el clima. Andrés se quedó completamente inmóvil. La frase lo golpeó como un rayo, penetrando todas las capas de armadura emocional que había construido durante años. Era tan simple, tan verdadera, que por un momento se sintió desnudo ante ella. Sin poder evitarlo, sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, Andrés comenzó a reír. No fue una risa educada o social, fue una risa profunda, genuina, que nacía desde lo más profundo de su ser. Una risa que no había salido de su garganta desde la muerte de Elena. Clara lo miró sorprendida, y luego una sonrisa lenta y hermosa iluminó su rostro. «¿He dicho algo gracioso?», preguntó, con un toque de diversión en la voz. Andrés se dio cuenta de que toda la tensión que había cargado durante años se había desvanecido. La miró como si la viera por primera vez, no como su empleada, no como una acompañante para el evento, sino como la mujer extraordinaria que era. «No», respondió, con la voz aún teñida de risa. «Has dicho algo perfecto». En ese momento, rodeados del murmullo de conversaciones y el tintineo de copas, algo fundamental cambió entre ellos. Clara había logrado lo que nadie más había conseguido en 3 años. Había hecho que Andrés Llorente recordara lo que significaba estar vivo. Y él se preguntó si después de esa noche podría volver a vivir sin esa luz que ella irradiaba. Los días posteriores al evento se sintieron como caminar sobre cristales rotos. Clara llegó al trabajo el lunes por la mañana con el estómago hecho nudos, sin saber qué esperar. ¿Había cruzado una línea irreversible? ¿Seguiría siendo solo la empleada doméstica que limpiaba su casa y preparaba su café? La respuesta llegó en forma de silencio. Andrés había salido temprano y no regresó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente llegó, Clara ya se había retirado a sus dependencias en el ático de servicio. Solo encontró una nota en la encimera de la cocina. «Gracias por acompañarme, A.L.». 4 palabras que la dejaron más confundida que cualquier conversación. El martes transcurrió igual. El miércoles, Clara se despertó con una resolución firme. Hablaría con él.
No podía seguir viviendo en esa incertidumbre que la estaba consumiendo por dentro. Esa tarde, mientras preparaba la cena en la cocina de la mansión de La Moraleja, escuchó la puerta principal cerrarse. Los pasos familiares de Andrés resonaron en el mármol del recibidor, pero esta vez no se dirigieron directamente a su despacho como era habitual. Se detuvo en el umbral de la cocina. Clara alzó la vista del sofrito que estaba preparando y sintió que el corazón se le desbocaba. Andrés la observaba con una intensidad que no había visto antes, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. «Buenas tardes, señor Llorente», dijo, intentando mantener la voz estable. «Clara», respondió él, y su nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más cercano. «¿Podemos hablar?». Ella asintió, apagó el fuego y se secó las manos con el delantal. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. «He estado pensando en lo que dijiste el viernes», comenzó Andrés, acercándose lentamente, «sobre parar de probar cosas a los otros». Clara sintió que las mejillas se le encendían. «Espero no haber sido impertinente». «Todo lo contrario», la interrumpió. «Fue la cosa más honesta que alguien me ha dicho en años. Me hizo darme cuenta de que llevo tanto tiempo actuando para una audiencia invisible que había olvidado quién soy realmente». Se apoyó contra la isla de la cocina, manteniendo una distancia respetuosa pero cargada de electricidad. «¿Sabes cuánto tiempo hacía que no reía así?», preguntó con voz ronca. Clara negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «3 años, 2 meses y 11 días», dijo, y la precisión de la fecha la golpeó como un puñetazo. Desde el funeral de Elena, el nombre de su esposa muerta flotó entre ellos como un fantasma. Clara había escuchado rumores entre el personal sobre la tragedia, pero Andrés nunca había hablado de ello. «Lo siento», susurró Clara. «No debería haber...». «No». Andrés se acercó un paso más. «Tenías derecho a saber por qué tu risa me afectó tanto. ¿Por qué esa frase cambió algo en mí?». Clara pudo ver el dolor que habitaba en sus ojos grises, pero también algo más. Esperanza. «Señor Llorente». «Andrés», la corrigió suavemente. «Cuando estamos solos, por favor, llámame Andrés». El nombre se sintió extraño en su lengua, demasiado íntimo, demasiado peligroso. «Andrés», repitió, y vio cómo él cerraba los ojos brevemente, como si saborear su nombre en labios de ella le causara placer y dolor a la vez. «Quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo», dijo, mirándola directamente a los ojos. «¿Sentiste algo especial esa noche? ¿O soy yo quien está imaginando una conexión que no existe?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Podía mentir, mantener las distancias, protegerse a sí misma y a él de las complicaciones que surgirían si admitía la verdad. Pero después de verlo defenderla frente a Gonzalo, después de presenciar esa risa que había brotado de lo más profundo de su alma, no podía seguir fingiendo. «Sí», susurró. «Sentí algo». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza. Andrés dio otro paso hacia ella, tanto que Clara pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con algo únicamente suyo. Sus ojos grises la estudiaban como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Clara», murmuró, alzando una mano como si fuera a tocar su mejilla, pero deteniéndose a centímetros de su piel. «Esto es una locura». «Lo sé», respondió ella, sin apartarse. «Eres mi empleada. Hay una diferencia de edad, de clase social, de...». «Lo sé», repitió, pero su voz sonaba más firme. «Si esto sale mal, podrías perder tu trabajo. Tu familia depende de ti». Clara alzó el mentón, y en sus ojos azules brilló la misma determinación que había mostrado frente a Gonzalo. «Y usted podría perder mucho más», dijo. «Su reputación, sus negocios, la aprobación de su círculo social». Andrés sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «¿Sabes qué me dijiste esa noche que me marcó tanto?». Clara negó con la cabeza. «Que la vida tiene más sabor cuando paramos de probar cosas a los otros. Tal vez es hora de que empiece a vivir para mí mismo». Se acercó el último centímetro que los separaba, y Clara pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «¿Y si nos equivocamos?», susurró ella. «¿Y si no lo hacemos?», replicó él. En ese momento el teléfono de la casa comenzó a sonar estridentemente, rompiendo el hechizo. Andrés se apartó con un suspiro de frustración, pero no antes de que Clara viera en sus ojos una promesa silenciosa. Cuando contestó la llamada, su expresión cambió radicalmente. «Alejandro, cálmate». «¿Qué fotos?», preguntó, y Clara sintió que el estómago se le hundía. Mientras Andrés escuchaba a su amigo al otro lado de la línea,
Su rostro se ensombreció progresivamente. Entiendo, dijo finalmente colgando el teléfono. Se volvió hacia Clara con una expresión que mezclaba frustración y determinación. Al parecer, alguien nos fotografió en el evento. Las imágenes ya están circulando en redes sociales. Clara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, pero antes de que pudiera responder, Andrés añadió algo que la dejó sin aliento. ¿Y sabes qué? No me importa. La tormenta mediática llegó como un tsunami. Clara despertó a las 6 de la mañana con su teléfono sonando incesantemente. Números desconocidos, mensajes de periodistas, notificaciones de redes sociales que no paraban de llegar. Con las manos temblorosas, abrió Instagram y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Millonario y empleada era tendencia en España. Las fotografías eran íntimas sin ser escandalosas. Andrés ofreciéndole el brazo frente al Hotel Palace. Los dos riéndose mientras él se inclinaba para escucharla mejor. El momento exacto en que Clara había pronunciado su frase transformadora y él la miraba como si acabara de descubrir un tesoro. Los comentarios eran un campo de batalla. ¿Quién se cree esta mujer para codearse con Andrés Llorente? Típica cazafortunas aprovechándose de un viudo vulnerable. Ella es hermosa y auténtica. Que viva el amor sin prejuicios. Los ricos siempre jugando con la servidumbre. Clara cerró la aplicación con lágrimas en los ojos. En la habitación contigua, escuchó a su madre levantarse, probablemente alertada por el sonido constante del teléfono. ¿Clara? ¿Qué pasa, hija? Amparo apareció en el umbral de la puerta, con el rostro contraído por la ansiedad. No había forma de ocultarle la verdad. En cuestión de horas, todo Madrid sabría quién era Clara Navarro. Mientras tanto, en su despacho de la Torre Picasso, Andrés observaba las mismas imágenes en la pantalla de su ordenador, pero su expresión no era de angustia sino de furia contenida. Alejandro paseaba nerviosamente por la oficina, sosteniendo una tablet con decenas de artículos de prensa rosa. El millonario más codiciado de España, casado por su empleada doméstica, leyó en voz alta. Andrés Llorente olvida a su difunta esposa por una joven sirvienta. Andrés, esto es un desastre de relaciones públicas. Basta, gruñó Andrés, sin apartar los ojos de la pantalla. Mira este. Alejandro continuó, ignorando su advertencia. ¿Aprovechó la empleada la vulnerabilidad del empresario? Están destrozando la reputación de esa chica. Esta vez Andrés se levantó bruscamente de su silla, con los ojos encendidos de ira. He dicho que basta. Alejandro se detuvo, sorprendido por la intensidad de su reacción. Andrés, tienes que ser práctico. Los inversionistas ya están nerviosos. Gonzalo Vázquez me llamó esta mañana preguntando si este escándalo afectará nuestro acuerdo comercial. ¿Escándalo? Andrés rió amargamente. ¿Qué escándalo? ¿Llevar a una mujer extraordinaria a un evento público? Una mujer extraordinaria que resulta ser tu empleada, replicó Alejandro. Sabes tan bien como yo que la sociedad madrileña no lo va a aceptar fácilmente. Andrés caminó hasta el ventanal que daba a los rascacielos de la capital. Abajo, la vida continuaba normal para millones de personas que no sabían que su mundo privado acababa de explotar en pedazos. ¿Sabes qué me dijeron mis abogados esta mañana? Preguntó sin volverse. Que prepare una declaración pública distanciándome de Clara. Que explique que fue un malentendido. Que solo era una acompañante profesional. Suena sensato. Al diablo con lo sensato, estalló Andrés, volviéndose hacia su amigo. Llevo 3 años viviendo según lo que otros esperan de mí. 3 años siendo el viudo perfecto, el empresario irreprochable, el hombre que no comete errores. ¿Y para qué? ¿Para estar completamente vacío por dentro? Alejandro lo observó con preocupación. Nunca había visto a su amigo tan alterado. Andrés, piensa en todo lo que has construido. ¿Construido? Andrés se rió con amargura. He construido una prisión dorada, y por primera vez en años alguien me ha mostrado que existe la llave. En su apartamento de Lavapiés, Clara intentaba calmar a su madre, mientras su hermano Iván leía los artículos en su móvil con expresión sombría. Clara, tienen razón en una cosa, dijo Iván, dejando el teléfono sobre la mesa. Esto va a complicarte mucho las cosas. ¿Qué empleador va a querer contratarte después de esto? Iván, por favor, murmuró Clara, abrazando a Amparo, que temblaba de ansiedad. No, tiene razón, insistió su hermano. Los ricos no juegan con gente como nosotros. Se divierten un rato y después vuelven a su mundo. ¿Tú crees que él va a renunciar a su imperio por una empleada doméstica? Las palabras de Iván se clavaron en el corazón de Clara como cuchillos.
porque en el fondo, una parte de ella temía que tuviera razón. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconoció. La casa de Andrés. ¿Clara? Su voz sonaba tensa, preocupada. ¿Estás bien? Yo. Clara intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Escúchame, dijo Andrés con urgencia. Voy a solucionar esto. No voy a permitir que te lastimen por mi culpa. Andrés, susurró, usando su nombre por primera vez sin que él se lo pidiera. Tal vez Iván tiene razón. Tal vez esto fue un error. Un silencio pesado se extendió por la línea. ¿Eso es lo que realmente piensas?, preguntó él con voz ronca. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. No lo sé. Ya no sé nada. Clara, mírame, dijo, aunque estuvieran separados por la distancia. Lo que siento por ti no es un capricho. No es la soledad o la vulnerabilidad. Es algo real, algo que me asusta tanto como a ti, pero que no puedo ignorar. Pero el mundo entero está diciendo que soy una aprovechada, que... El mundo entero puede irse al infierno, explotó Andrés. Lo único que me importa es lo que tú sientes. ¿Confías en mí? Clara miró a su madre, que la observaba con ojos llenos de comprensión y amor incondicional. Miró a Iván, cuyo rostro reflejaba preocupación genuina por su bienestar. Y finalmente miró hacia la ventana, hacia el Madrid que ahora conocía su nombre y su historia. Sí, susurró finalmente. Confío en ti. Entonces ven a casa. Vamos a enfrentar esto juntos. Cuando Clara colgó el teléfono, Amparo tomó sus manos temblorosas. Hija, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Clara se irguió, secándose las lágrimas. En sus ojos azules brillaba una determinación que recordaba a la mujer fuerte que la había criado. No, mamá, pero por primera vez en mi vida voy a luchar por algo que realmente quiero. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, Andrés estaba tomando una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. La sala de juntas de Restaurantes Llorente nunca había sido escenario de una tormenta como la que estaba por desatarse. Andrés observó los rostros tensos de sus socios principales, inversores y el equipo de relaciones públicas que había convocado de emergencia. Todos esperaban que anunciara la estrategia para controlar el daño del escándalo mediático. Lo que ninguno esperaba era lo que estaba a punto de escuchar. Damas y caballeros, comenzó Andrés de pie frente a la mesa de caoba. Los he convocado para aclarar mi posición respecto a los rumores que circulan en la prensa. Marta Sánchez, la directora de comunicaciones, se inclinó hacia adelante con expectación. Había preparado 3 versiones diferentes de comunicados de prensa para distanciar a Andrés de Clara. Como todos saben, las fotografías que han circulado son reales. Clara Navarro me acompañó al evento gastronómico del Hotel Palace. Y sí, es una mujer que trabaja en mi hogar. Murmuros nerviosos recorrieron la sala. Lo que quiero dejar absolutamente claro, continuó Andrés, con la voz firme y la mirada desafiante, es que Clara no es solo mi empleada. Es una mujer extraordinaria por la que siento un profundo respeto y afecto, y no tengo intención alguna de disculparme por ello. El silencio que siguió fue sepulcral. Gonzalo Vázquez, que había sido invitado como principal inversor, se puso de pie lentamente. Andrés, espero que entiendas las implicaciones de lo que acabas de decir. Su voz destilaba advertencia. Nuestro acuerdo comercial se basa en la confianza y la reputación. Esto podría afectarlo todo. Entiendo perfectamente las implicaciones, replicó Andrés sin pestañear. ¿Y si nuestro acuerdo se basa únicamente en mantener una imagen perfecta en lugar del mérito empresarial, tal vez deberíamos reconsiderar si somos socios compatibles? El rostro de Gonzalo se enrojeció de ira. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu imperio por una empleada doméstica? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Andrés se acercó a Gonzalo, y cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ser finalmente auténtico. Y si eso te molesta, la puerta está ahí. Mientras esta tormenta se desataba en la Torre Picasso, Clara caminaba por los pasillos de la mansión de La Moraleja con el corazón encogido. Había decidido recoger sus pertenencias antes de que Andrés regresara de su reunión. No podía seguir siendo la causa de la destrucción de todo lo que él había construido. Encontró a Pilar, la encargada del catering, organizando la despensa. La mujer mayor, que siempre había sido amable con ella, ahora la miraba con una mezcla de pena y desaprobación. «Clara, querida», dijo Pilar con voz condescendiente,
Espero que entiendas que esto no puede continuar. El señor Llorente es un buen hombre, pero está confundido. Tú sabes cuál es tu lugar. Las palabras golpearon a Clara como bofetadas. Su lugar, como si fuera un objeto que debía mantenerse en el estante correcto. Mi lugar es donde yo decida que esté, respondió Clara con más firmeza de la que se sentía. Pilar suspiró. Niña, el mundo real no funciona como en las películas. Los ricos se casan con ricos. La gente como nosotros sirve, no se sienta a la mesa. Clara subió a su habitación con las palabras de Pilar resonando en sus oídos. Tal vez todos tenían razón. Tal vez estaba siendo ingenua al creer que el amor podía superar las diferencias de clase. Estaba doblando su ropa cuando escuchó el rugido del motor del Aston Martin de Andrés en el camino de entrada. Llegaba antes de lo esperado. Los pasos subieron las escaleras de dos en dos, y antes de que Clara pudiera reaccionar, Andrés irrumpió en la habitación. Su corbata estaba aflojada, su cabello despeinado, y sus ojos brillaban con una intensidad feroz. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, viendo la maleta medio llena sobre la cama. «Lo que debería haber hecho desde el principio», respondió Clara sin mirarlo. «Irme antes de que destruya todo lo que has trabajado para construir». Andrés cerró la puerta y se acercó a ella. «Clara, mírame». Ella siguió doblando ropa, con las manos temblorosas. «Clara», repitió, esta vez tomando sus manos suavemente. «Mírame». Cuando finalmente alzó los ojos, él pudo ver las lágrimas que luchaba por contener. «Acabo de salir de la reunión más importante de mi carrera empresarial», dijo Andrés. «He perdido 3 inversores. Gonzalo rompió nuestro acuerdo, y mi equipo de relaciones públicas cree que me he vuelto loco». Clara sintió que el corazón se le rompía. «Lo siento», susurró. «Sabía que esto pasaría. Por eso me voy». «No has entendido». Andrés tomó su rostro entre sus manos. «Les dije a todos que no me importaba perder nada si eso significaba no perderte a ti». Clara lo miró con incredulidad. «¿Hiciste qué?». «Les dije la verdad, que eres una mujer extraordinaria, que me importas profundamente, y que cualquiera que tenga un problema con eso, puede buscar la puerta». «Andrés, no, tu empresa, tu reputación, se pueden reconstruir», la interrumpió. «Pero lo que siento por ti, lo que me has devuelto, eso es irreemplazable». Clara sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «¿Estás seguro? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. El mundo no nos lo va a poner fácil». Andrés sonrió, y por primera vez desde que se conocían, Clara vio en sus ojos una paz absoluta. «Clara, durante 3 años he vivido según las expectativas de otros. He sido el viudo perfecto, el empresario intachable, el hombre que nunca comete errores públicos. Y he sido profundamente infeliz». Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Contigo he recordado lo que significa estar vivo. Si el precio de eso es enfrentar al mundo entero, lo pagaré sin dudarlo». Clara cerró los ojos, sintiendo el calor de su respiración contra su piel. «¿Y si no somos lo suficientemente fuertes para resistir la presión? Entonces lo intentaremos juntos», susurró él. «Porque lo único que me da más miedo que enfrentar al mundo contigo es enfrentarlo sin ti». En ese momento, el teléfono de Andrés comenzó a sonar insistentemente. En la pantalla apareció el nombre: Alejandro. Urgente. Cuando contestó, la voz de su amigo sonaba desesperada. «Andrés, necesitas ver las noticias ahora mismo. Han conseguido la dirección de Clara. Hay periodistas rodeando su apartamento». El Aston Martin de Andrés rugió por las calles de Madrid como una bestia desesperada. Clara se aferraba al asiento del copiloto, con el corazón martilleando contra sus costillas mientras veía pasar los edificios a toda velocidad. Andrés conducía con una determinación feroz, su mandíbula tensa y los nudillos blancos sobre el volante. «Andrés, por favor, reduce la velocidad», suplicó Clara, aunque entendía su urgencia. «No voy a permitir que lastimen a tu familia», murmuró él sin apartar los ojos de la carretera. «Ya han pagado suficiente por esto». Cuando llegaron a Lavapiés, el panorama era peor de lo que habían imaginado. 3 furgonetas de medios de comunicación bloqueaban la calle estrecha, y una multitud de periodistas con cámaras y micrófonos se agolpaba frente al edificio de apartamentos de Clara. Una reportera de cabello rubio hablaba frente a una cámara. En este humilde barrio de Madrid donde vive la familia de Clara Navarro, la mujer que ha conquistado el corazón del millonario más codiciado de España, Clara sintió que se le revolvía el estómago. A través de las ventanas del segundo piso,
Pudo ver las cortinas de su apartamento cerradas herméticamente. «Mi madre», susurró con angustia. Con su ansiedad, esto debe estar matándola. Andrés detuvo el coche a una cuadra de distancia y tomó el rostro de Clara entre sus manos. «Escúchame», dijo con voz firme pero tierna. «Vamos a sacar a tu familia de ahí, pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacerlo?» Clara asintió, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. «¿Qué vamos a hacer? Vamos a demostrarles que no nos escondemos de nadie». Andrés salió del coche y rodeó el vehículo para abrirle la puerta a Clara. Cuando la multitud de periodistas los vio, fue como si hubiera explotado una bomba. «Andrés Llorente. ¡Clara! ¡Clara Navarro!» ¿Es cierto que van a casarse? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Los flashes se dispararon como rayos en una tormenta. Andrés rodeó a Clara con un brazo protector y comenzó a caminar hacia el edificio, abriéndose paso entre la multitud con autoridad natural. Sin comentarios, repetía firmemente, pero sin agresividad. Cuando llegaron al portal, Clara sacó las llaves con manos temblorosas. Andrés notó que un camarógrafo se acercaba demasiado y lo detuvo con una mirada que helaba la sangre. «Respeten la privacidad de esta familia», dijo con voz baja pero letal, «o tendrán que vérselas conmigo». Subieron los escalones de dos en dos. Cuando Clara abrió la puerta del apartamento, encontraron a Amparo acurrucada en el sofá, temblando violentamente, mientras Iván caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. «¡Clara!». Amparo se levantó de inmediato y corrió a abrazar a su hija. «Han estado ahí desde las 2 de la tarde. No me atrevo ni a abrir las cortinas». Iván se detuvo al ver a Andrés entrar tras Clara. Su expresión era una mezcla de ira y desconfianza. «Así que usted es el famoso millonario», dijo con sarcasmo. «Espero que esté orgulloso. Mi madre lleva 4 horas llorando». «Iván, por favor», murmuró Clara. «No». Andrés levantó una mano. «Tiene derecho a estar furioso. Esto es culpa mía». Se acercó a Amparo, que lo observaba con ojos llorosos pero curiosos. «Señora Navarro, soy Andrés Llorente. Lamento profundamente que usted y su familia estén pasando por esto por mi culpa». Amparo estudió su rostro con la sabiduría de una madre que había criado a 2 hijos prácticamente sola. «¿Ama a mi hija?», preguntó directamente, sin rodeos. La pregunta tomó a todos por sorpresa. Clara se sonrojó profundamente, e Iván pareció igual de sorprendido por la franqueza de su madre. Andrés no vaciló ni un segundo. «Sí, señora, la amo, y por eso voy a sacarlas de aquí ahora mismo». «¿Sacarlas?», preguntó Iván. «¿A dónde?». «A un lugar seguro, donde puedan tener paz mientras decidimos cómo manejar esta situación», explicó Andrés. «Tengo una casa en las afueras de Segovia. Está alejada, es privada, y nadie las molestará allí». Amparo intercambió una mirada con Clara. «Hijo», le dijo a Andrés, sorprendiéndolo con la familiaridad, «nosotros no somos gente de casas en Segovia. Somos gente sencilla». «Señora». Andrés se arrodilló frente a ella, un gesto que conmovió profundamente a Clara. «En este momento lo único que me importa es que usted esté bien. Clara no podría ser feliz sabiendo que su familia está sufriendo por nuestra culpa». Amparo le tocó la mejilla suavemente, como haría con un hijo. «Veo por qué mi Clara se enamoró de usted». El comentario hizo que Clara se sonrojara aún más, pero también que una sonrisa pequeña apareciera en sus labios. Iván, sin embargo, seguía receloso. «¿Y después qué? Cuando este circo termine, volveremos aquí como si nada hubiera pasado. Clara seguirá siendo su empleada doméstica». Andrés se puso de pie y miró directamente a los ojos del hermano de Clara. «Iván, entiendo tu preocupación, pero quiero que sepas que mis intenciones hacia Clara son completamente serias. No estoy jugando con ella. Las palabras son fáciles», replicó Iván. «Los hechos son lo que cuenta». En ese momento el ruido de la multitud de periodistas se intensificó. Por la ventana se podían ver más furgonetas llegando. «Tenemos que irnos ahora», dijo Andrés con urgencia. «Esto va a empeorar». Amparo se levantó con determinación. «Clara, empaca lo esencial para unos días. Iván, ayúdala». «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Clara. «Hija, he vivido suficientes años para reconocer a un hombre bueno cuando lo veo», respondió Amparo, mirando a Andrés. «Y él tiene ojos de hombre bueno. Asustado, pero bueno». Mientras Clara e Iván empacaban rápidamente, Andrés se acercó a la ventana y observó el caos de abajo. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «Andrés, la cosa se está volviendo viral internacionalmente. CNN España quiere una entrevista exclusiva». «¿Y Alejandro,
lo interrumpió Andrés. Cancela todas mis citas de la próxima semana. ¿Qué? ¿Por qué? Porque voy a proteger a la mujer que amo y a su familia. Todo lo demás puede esperar. Cuando colgó, encontró a Clara observándolo desde el umbral de la puerta, con una expresión que mezclaba gratitud, amor y algo que parecía admiración. ¿Estás seguro de esto?, susurró ella. Estás arriesgando todo por nosotros. Andrés se acercó y tomó sus manos. Clara, el día que te conocí, mi vida cambió. No voy a permitir que el mundo te haga daño por amarme. Desde la ventana, el grito de un periodista llegó claramente. Se rumorea que Llorente va a hacer una declaración pública mañana. Podría ser una propuesta de matrimonio. Clara y Andrés se miraron con sorpresa. Ninguno de los dos había hecho tal declaración. Parece que alguien está alimentando rumores, murmuró Andrés con el ceño fruncido. Lo que no sabían era que en ese mismo momento, alguien muy cercano a ellos estaba tomando medidas desesperadas para separarlos para siempre. La casa de Segovia era un refugio de piedra y silencio. Construida en el siglo XVIII, la propiedad de Andrés se alzaba entre olivos centenarios y campos dorados que se extendían hasta perderse en el horizonte. Por primera vez en días, Clara pudo respirar sin sentir el peso de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras. Amparo e Iván habían quedado fascinados con la biblioteca de techos altos y la cocina rústica que parecía salida de una revista. Para ellos, acostumbrados al apartamento diminuto de lavapiés, la casa era como un palacio. ¿Seguro que podemos tocar las cosas?, preguntó Iván con una sonrisa tímida, admirando los libros antiguos. Esta es su casa mientras estén aquí, respondió Andrés, sirviendo té para Amparo, que se había instalado junto a la chimenea encendida. Clara observaba desde el umbral de la cocina, con el corazón hinchado de ternura al ver cómo Andrés trataba a su familia. No había condescendencia ni superioridad, solo una gentileza genuina que confirmaba todo lo que había intuido sobre él. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Clara. Ven solo. Clara frunció el ceño. ¿Por qué Alejandro querría hablar con Andrés sobre ella? Y más extraño aún, ¿por qué pedía que fuera solo? Andrés, dijo acercándose. Alejandro quiere verte. Dice que es urgente. Andrés leyó el mensaje y su expresión se ensombreció. Es extraño. No mencionó nada importante esta mañana. Ve, lo animó Clara. Yo me quedo con mi familia. Necesitan tiempo para asimilar todo esto. Una hora después, Andrés se encontraba en el despacho privado de Alejandro, una oficina elegante en el barrio de Salamanca, que reflejaba el éxito del abogado empresarial más respetado de Madrid. Pero Alejandro no estaba solo. Sentada en el sofá de cuero, con las piernas cruzadas y una sonrisa fría, estaba Esperanza Ruiz Mendoza, una mujer de 32 años, heredera de una fortuna familiar y exprometida de Andrés. Esperanza, murmuró Andrés, sintiendo que algo no encajaba. ¿Qué haces aquí? Hola, Andrés, respondió ella con voz sedosa. Alejandro pensó que deberíamos hablar. Andrés miró a su amigo con desconfianza creciente. ¿De qué se trata esto, Alejandro? Alejandro se sirvió un whisky y se lo ofreció a Andrés, quien lo rechazó con un gesto. Andrés, siéntate. Esto va a ser difícil de escuchar. Prefiero estar de pie. Esperanza se levantó y caminó hacia él con la gracia felina que siempre había caracterizado sus movimientos. Vestía un traje de diseñador que acentuaba su figura perfecta, y su cabello castaño caía en ondas impecables sobre sus hombros. Andrés, sé que has estado confundido últimamente, comenzó con voz comprensiva. La pérdida de Elena te afectó profundamente, y es natural que busques consuelo en lugares inesperados. Ve al grano, Esperanza. Tu empleada doméstica no es quien crees que es, dijo Alejandro, sacando una carpeta de su escritorio. Hemos investigado su pasado. Andrés sintió que la sangre se le helaba. ¿Investigado? ¿Con qué derecho? Con el derecho de la amistad, replicó Alejandro. Andrés, Clara Navarro tiene antecedentes penales. La carpeta se abrió sobre el escritorio, revelando fotografías y documentos legales. Andrés se acercó con pasos mecánicos, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Hace 5 años, continuó Alejandro, fue arrestada por robo en una casa donde trabajaba como empleada doméstica. Los cargos fueron retirados, pero las dudas quedan, interrumpió Esperanza con falsa compasión. Andrés, cariño, ¿no te parece demasiada coincidencia? Una empleada doméstica con antecedentes que de repente seduce al viudo más rico de Madrid. Andrés estudió los documentos con manos temblorosas. Las fotografías policiales mostraban a una Clara más joven,
con los ojos hinchados de llorar y una expresión de desesperación absoluta. «Hay más», añadió Alejandro con voz pesada. Su hermano Iván estuvo involucrado en peleas callejeras y pequeños robos. «La familia tiene un historial de problemas financieros y...» «¡Basta!», rugió Andrés, golpeando el escritorio con tanta fuerza que los documentos volaron. El silencio que siguió fue tenso y peligroso. «Andrés», susurró Esperanza acercándose, «sé que es doloroso descubrir que alguien en quien confiabas puede haberte estado manipulando». «¿Manipulando?». Andrés la miró con ojos encendidos. «¿Qué sabes tú sobre manipulación, Esperanza? ¿Tú, que me dejaste plantado en el altar porque encontraste un marqués con más dinero?» Esperanza retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Eso fue diferente. Yo nunca te mentí sobre mi pasado». «No, solo me mentiste sobre tus sentimientos», replicó Andrés con amargura. Alejandro se interpuso entre ellos. «Andrés, esto no es sobre Esperanza. Es sobre protegerte. Clara y su familia podrían estar planeando chantajearte, aprovechándose de tu vulnerabilidad emocional». Andrés observó a sus dos interlocutores. Alejandro, su mejor amigo desde la universidad, y Esperanza, la mujer que una vez creyó amar. Ambos lo miraban con expresiones de preocupación genuina. «¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?», preguntó con voz peligrosamente calmada. «¿Planear qué?», preguntó Alejandro confundido. «Esta intervención, esta investigación, este intento de convencerme de que Clara es una estafadora». Esperanza y Alejandro intercambiaron una mirada rápida, pero Andrés la captó. «Así que sí lo planearon», murmuró. «¿Cuánto tiempo, Alejandro?». Su amigo suspiró profundamente. «Desde que te vi en el evento con ella». «Andrés, estás actuando de manera irracional. Elena llevaría muerta solo 3 años y...». «No te atrevas a mencionar a Elena», explotó Andrés. «No te atrevas a usar su memoria para justificar esta traición». Tomó la carpeta y la arrojó contra la pared, esparciendo los documentos por todo el despacho. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Que durante años creí que eran mis amigos». «Andrés, espera», suplicó Alejandro. «Al menos confronta a Clara con la verdad. Pregúntale sobre su pasado. Si realmente la amas, mereces conocer toda la verdad». Andrés se detuvo en el umbral, con la mano en el picaporte. «Tienes razón en algo, Alejandro. Merezco conocer la verdad. Toda la verdad». Se volvió hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, incluyendo por qué mis mejores amigos decidieron destruir mi felicidad. Cuando la puerta se cerró tras él, Esperanza se volvió hacia Alejandro con preocupación. «¿Crees que funcionará?». «Tiene que funcionar», respondió Alejandro recogiendo los documentos del suelo. «Si Clara tiene algo que ocultar, él lo descubrirá. ¿Y si no? ¿Y si no qué?». Alejandro se sirvió otro whisky con manos temblorosas. «Si no, acabamos de perder a nuestro mejor amigo para siempre». Mientras tanto, en la casa de Segovia, Clara observaba el atardecer dorado desde la terraza, sin saber que en cuestión de horas tendría que enfrentar los fantasmas de un pasado que había luchado tanto por dejar atrás. El sonido del Aston Martin llegando a la casa de Segovia rompió la tranquilidad del atardecer como un presagio. Clara, que estaba ayudando a su madre a preparar la cena en la cocina rústica, sintió inmediatamente que algo había cambiado. El motor no se apagó con la suavidad habitual. Se cortó bruscamente, como si Andrés hubiera frenado con desesperación. «Parece que el señor Andrés llegó alterado», observó Amparo, mirando por la ventana. «Camina como si llevara el peso del mundo sobre los hombros». Clara se secó las manos con el delantal, sintiendo que una premonición fría le recorría la espina dorsal. En las últimas horas, había sentido una paz que no experimentaba desde hacía años. Su familia estaba segura. Andrés había demostrado que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella, y por primera vez se había atrevido a creer que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Pero la expresión en el rostro de Andrés cuando entró a la cocina le dijo que esa paz estaba a punto de destruirse. «Andrés», murmuró, acercándose. «¿Qué pasó? Pareces...». «Necesitamos hablar», la interrumpió con voz ronca. A solas. Amparo e Iván intercambiaron miradas preocupadas. El ambiente jovial de los últimos minutos se había transformado en una tensión casi palpable. «Iré a dar un paseo por el jardín», dijo Amparo diplomáticamente, tomando del brazo a Iván. «Vamos, hijo». Cuando se quedaron solos, Clara estudió el rostro de Andrés. Sus ojos grises, que esa mañana la habían mirado con ternura infinita, ahora parecían tormentosos y distantes. «¿Qué te dijo Alejandro?», preguntó con voz temblorosa.
Andrés se quedó de pie junto a la isla de la cocina, manteniendo una distancia que se sintió como un abismo. Clara, voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. El corazón de Clara comenzó a martillear contra sus costillas. Siempre he sido honesta contigo. ¿Siempre? La pregunta salió cargada de una amargura que Clara nunca había escuchado en su voz. ¿Me has contado toda la verdad sobre tu pasado? Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De repente, sus 27 años se redujeron a los 18 que tenía cuando su mundo se desmoronó por primera vez. ¿Qué quieres saber?, susurró. Quiero saber sobre hace 5 años, sobre el trabajo del que te despidieron, sobre las acusaciones. Las palabras golpearon a Clara como puñetazos físicos. Se aferró al borde de la mesa para mantenerse en pie, sintiendo que todas las heridas que había creído sanadas se abrían de nuevo. ¿Quién te lo dijo?, preguntó con voz rota. Eso no importa, replicó Andrés, aunque sus ojos delataban el dolor que le causaba hacerle esas preguntas. Lo que importa es que durante todos estos meses me has estado ocultando que tienes antecedentes penales. Clara cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No son antecedentes penales, murmuró. Los cargos fueron retirados, pero existieron, insistió Andrés. Clara, me acusaron de robo en una casa donde trabajabas como empleada doméstica. ¿Cómo esperabas que no me enterara? Porque no robé nada, explotó Clara, alzando la voz por primera vez desde que se conocían. Nunca robé nada. Su grito resonó en la cocina como un lamento de dolor puro. Andrés se sobresaltó, viendo por primera vez la profundidad del sufrimiento que había en sus ojos azules. Entonces explícame, dijo, con voz más suave pero aún cargada de desconfianza. Explícame qué pasó realmente. Clara se sentó en una de las sillas, temblando. Durante años había guardado esa historia en lo más profundo de su alma, esperando no tener que revivirla jamás. Trabajaba para la familia Herrera. Comenzó con voz entrecortada. Don Federico era un hombre mayor, muy rico, que vivía solo en una mansión en Pozuelo. Su esposa había muerto y sus hijos vivían en el extranjero. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de continuar. Era un buen trabajo, pagaba bien, y don Federico era amable conmigo. Yo tenía 12 años y necesitaba el dinero para los medicamentos de mamá y para que Iván pudiera terminar el instituto. Andrés se acercó lentamente, viendo cómo Clara revivía cada momento doloroso. Don Federico comenzó a confundirse, continuó Clara. Al principio pensé que era la edad, pero después me di cuenta de que tenía demencia. Empezó a acusarme de cosas que no había hecho. Decía que le robaba comida, que movía sus cosas del lugar. Su voz se quebró completamente. Una noche, despertó gritando que alguien había entrado a robar. Llamó a la policía y me acusó a mí. Dijo que había visto cómo me llevaba sus joyas. Andrés sintió que algo se rompía dentro de su pecho al ver el dolor devastador en los ojos de Clara. Los hijos llegaron de París al día siguiente, continuó ella. Cuando vieron el estado mental de su padre, entendieron lo que había pasado. Retiraron los cargos y me pidieron disculpas. Pero ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para mi reputación, susurró Clara. Durante 2 semanas, los periódicos locales hablaron del escándalo de la empleada ladrona. Nadie quería contratarme después de eso. Tuve que trabajar limpiando oficinas por las noches, ganando una miseria, mientras buscaba algo mejor. Clara alzó los ojos hacia Andrés, y en ellos había una dignidad rota pero inquebrantable. ¿Sabes lo que más me dolió?, preguntó. No fueron las acusaciones falsas. No fue perder el trabajo. Fue darme cuenta de que en este mundo, cuando eres pobre, tu palabra no vale nada contra la de alguien con dinero. El silencio que siguió fue devastador. Andrés se quedó inmóvil, procesando cada palabra, sintiendo cómo su corazón se partía al entender el sufrimiento que Clara había soportado. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó finalmente, con voz ronca. Clara lo miró con una sonrisa triste que le rompió el alma, porque sabía que este momento llegaría. Sabía que alguien, en algún momento, investigaría mi pasado y encontraría esa historia. Y sabía que tendrías que elegir entre creerme a mí o creer lo que dicen los documentos. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Porque por más que haya sido declarada inocente, por más que la verdad esté ahí para quien quiera verla, siempre quedará la duda. Siempre habrá gente que piense que una empleada doméstica humilde debe ser culpable de algo. Andrés se acercó a ella, pero Clara retrocedió. No,
dijo con voz firme. No me toques hasta que hayas decidido si puedes vivir con esta verdad. Hasta que sepas si puedes amar a una mujer que fue acusada falsamente de robo y que pasó 2 años luchando para limpiar su nombre. Clara caminó hacia la puerta, pero se detuvo sin volverse. Hay algo más que debes saber, Andrés. Cuando me ofreciste este trabajo hace 8 meses, investigué sobre ti. Sabía que eras viudo, que habías perdido a tu esposa en un accidente. ¿Sabes por qué acepté trabajar para ti? Andrés negó con la cabeza, aunque ella no podía verlo. Porque reconocí en tus ojos el mismo dolor que yo había sentido. La sensación de que el mundo te había traicionado, de que ya no podías confiar en nada ni en nadie. Pensé que podría ayudarte a sanar, igual que el tiempo me había ayudado a mí. Finalmente se volvió, y Andrés vio en su rostro una belleza devastadora mezclada con una tristeza infinita. Nunca imaginé que me enamoraría de ti. Y nunca imaginé que cuando llegara este momento, me dolería tanto tenerte que elegir entre tu pasado y nuestro futuro. Con esas palabras, Clara salió de la cocina, dejando a Andrés solo con sus pensamientos, sus dudas, y la terrible certeza de que la decisión que tomara en las próximas horas definiría el resto de su vida. La madrugada encontró a Andrés despierto en la terraza de la casa de Segovia, con una taza de café frío en las manos y el peso del mundo sobre los hombros. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro devastado de Clara cuando le había preguntado por su pasado. Veía las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras revivía la injusticia que había sufrido años atrás. Pero también veía los documentos que Alejandro le había mostrado, las fotografías policiales, los reportes oficiales. ¿Cómo podía estar seguro de que Clara le había dicho toda la verdad? El sonido de pasos suaves en la grava lo sacó de sus pensamientos. Clara apareció en la terraza, envuelta en una manta de lana que había encontrado en el sofá. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su expresión era serena, como si hubiera encontrado una paz dolorosa en la resignación. «¿No pudiste dormir?», observó, sentándose en la silla frente a él. «No», Clara asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Andrés, he estado pensando toda la noche, y creo que deberíamos terminar esto antes de que nos hagamos más daño». Las palabras golpearon a Andrés como un puñetazo en el estómago. «Clara, no», lo interrumpió suavemente. «Déjame terminar. Anoche te vi luchar entre creerme y dudar de mí. Vi cómo te desgarraba por dentro tener que elegir, y me di cuenta de algo terrible». Clara se inclinó hacia adelante, y en la luz dorada del amanecer, parecía una aparición etérea y triste. «Si realmente me amaras, no habría dudas. Si yo realmente fuera la mujer correcta para ti, no estarías cuestionando todo lo que sientes por mí, por culpa de un pasado que no pude elegir. Eso no es justo», murmuró Andrés con voz ronca. «¿No?», Clara sonrió tristemente. «Andrés, tú perdiste a Elena de la manera más repentina y cruel. Aprendiste que las personas que amas pueden desaparecer sin previo aviso. Es natural que tengas miedo de volver a confiar completamente en alguien». Se levantó y caminó hacia la barandilla de piedra, contemplando los campos que se extendían hasta el horizonte. «Y yo aprendí que mi palabra, mi verdad, mi inocencia, no significan nada si no tengo el poder o el dinero para respaldarlas. Es natural que tenga miedo de que alguien como tú, algún día, se canse de tener que defenderme del mundo». Andrés se puso de pie bruscamente, sintiendo que algo se rompía en su pecho. «Clara, no puedes decir esas cosas. No puedes simplemente rendirte». «No me estoy rindiendo», respondió con voz firme. «Me estoy protegiendo. Me estoy protegiendo a mí y te estoy protegiendo a ti». Se volvió hacia él, y Andrés vio en sus ojos una determinación que lo aterrorizó. «Cuando termine este día voy a tomar a mi familia y nos vamos a ir. Buscaré trabajo en otra ciudad, lejos de Madrid, donde nadie conoce mi historia contigo». «No». La palabra salió de Andrés como un rugido desesperado. «No puedes hacer eso». «¿Por qué no?», preguntó Clara. «¿Porque me amas? ¿O porque te da pena dejarme ir?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Andrés se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Porque no puedo vivir sin ti», susurró. «Porque desde que llegaste a mi vida, he vuelto a sentirme humano. Porque cuando me sonríes, olvido todo el dolor que he cargado durante años». «Pero no confías en mí», replicó Clara con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y sin confianza, el amor se convierte en una prisión hermosa». En ese momento el teléfono de Andrés sonó estridentemente. En la pantalla apareció el nombre de Alejandro. «No contestes»,
suplicó Clara. Pero Andrés ya había aceptado la llamada. Andrés. La voz de Alejandro sonaba agitada. Tienes que saber algo. Esperanza me obligó a mentirte ayer. ¿Qué? Andrés frunció el ceño. Los documentos que te mostré son reales. Pero hay algo que no te dije. Investigué más a fondo después de que te fuiste. Clara no solo fue exonerada de todos los cargos. Don Federico Herrera, antes de morir el año pasado, dejó una carta confesando que había acusado falsamente a varias empleadas durante los primeros estados de su demencia. Andrés sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Clara no solo es inocente, es que hay documentos oficiales que prueban que fue víctima de las alucinaciones de un hombre enfermo. Y más aún, Andrés, ella nunca demandó a la familia por daños y perjuicios, aunque tenía derecho a hacerlo. Los abogados de la familia Herrera me dijeron que jamás habían visto a alguien tan íntegro. Andrés miró a Clara, que había escuchado cada palabra. Sus ojos azules lo observaban con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Por qué no me dijiste esto ayer?, rugió Andrés al teléfono. Porque Esperanza me amenazó con retirar las inversiones de su familia de mi bufete si no te convencía de que Clara era peligrosa. Andrés, perdóname. Creí que estaba protegiéndote, pero me di cuenta de que estaba destruyendo tu felicidad. Andrés colgó el teléfono y se quedó mirando a Clara durante un largo momento. ¿Sabías esto?, murmuró. Sabías que había documentos que probaban tu inocencia total, y nunca me lo dijiste. Clara asintió lentamente. Porque quería que me creyeras a mí, no a unos papeles. Quería que confiaras en la mujer que conoces, no en lo que otros dicen de mí. Andrés se acercó a ella, tomando sus manos temblorosas. Clara, he sido un idiota, un cobarde, un hombre que ha permitido que el miedo destruya lo más hermoso que le ha pasado en años. Andrés, no, la interrumpió. Déjame hablar. Ayer noche, cuando me quedé solo después de nuestra conversación, me di cuenta de algo. Durante 3 años, he vivido con miedo. Miedo de volver a amar, miedo de ser vulnerable, miedo de que alguien más que amo pueda desaparecer. Se arrodilló frente a ella, y Clara sintió que el corazón se le detenía. Pero también me di cuenta de algo más. El miedo de perderte es nada comparado con el miedo de vivir sin ti. Clara Navarro, eres la mujer más valiente, más íntegra y más hermosa que he conocido. Y si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que confío en ti completamente. Clara se llevó las manos a la boca sollozando. Andrés, no tienes que... Cásate conmigo, susurró él. No porque seas mi empleada que se convirtió en algo más. No porque el mundo espere que lo haga después de todo este escándalo. Cásate conmigo porque te amo, porque admiro tu fuerza, porque quiero que mi apellido sea tu escudo contra cualquiera que se atreva a juzgarte. Clara se dejó caer de rodillas frente a él, tomando su rostro entre sus manos. ¿Estás seguro?, susurró. Porque una vez que digamos que sí, ya no habrá vuelta atrás. El mundo va a estar observándonos, juzgándonos, esperando que fallemos. Andrés sonrió, y por primera vez en años, fue una sonrisa completamente libre de dolor. Que el mundo piense lo que quiera. Nosotros sabemos la verdad. Y la verdad es que eres la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Clara se lanzó a sus brazos, y cuando se besaron, fue como si todas las tormentas del mundo se calmaran de repente. Desde la ventana de la cocina, Amparo e Iván observaban la escena con lágrimas en los ojos. Nuestra Clara encontró a su príncipe, murmuró Amparo. No, mamá, corrigió Iván con una sonrisa. Nuestro príncipe encontró a su reina. Y mientras el sol se alzaba completamente sobre los campos de Segovia, Andrés y Clara entendieron que habían vencido no solo sus propios miedos, sino también todos los prejuicios de un mundo que había intentado separarlos. El amor había triunfado, pero la historia aún no había terminado. 2 años después, el restaurante Elena se alzaba como una joya arquitectónica en el corazón del barrio de Lavapiés, donde todo había comenzado. Clara caminaba lentamente entre las mesas, con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses de embarazo y otra sosteniendo la de Sofía, su hijastra de 5 años, la hija que Andrés había adoptado de un orfanato 6 meses después de su boda. «Mami Clara», decía la pequeña con su voz dulce, «¿cuándo va a nacer mi hermanito?» «En 3 meses, mi amor», respondió Clara, acariciando los rizos castaños de la niña. «¿Estás emocionada?» «Sí, papá dice que voy a ser la hermana mayor más responsable del mundo». Clara sonrió, sintiendo cómo su corazón se hinchaba de felicidad.
Después de tantos años creyendo que nunca tendría una familia propia, ahora tenía más amor del que había soñado posible. El restaurante, bautizado en honor a la primera esposa de Andrés con el completo apoyo de Clara, se había convertido en algo único en Madrid, un lugar donde la alta gastronomía se fusionaba con recetas familiares tradicionales, donde millonarios compartían mesa con trabajadores del barrio, donde lo que importaba no era el grosor de la billetera, sino el amor por la buena comida y la compañía auténtica. Amparo, ahora con un tratamiento exitoso para su ansiedad y convertida en la abuela más querida del barrio, dirigía la cocina tradicional junto a 3 chefs reconocidos que habían aprendido a respetar profundamente sus décadas de experiencia culinaria. Iván, transformado por completo, se había convertido en el gerente de operaciones del restaurante, después de completar un curso intensivo de administración hotelera que Andrés había financiado. Su carisma natural y su conocimiento del barrio habían hecho de él, Elena, el lugar más reservado de Madrid. Señora Llorente, la voz del maitre la sacó de sus reflexiones. Su esposo la está esperando en la terraza. Clara subió las escaleras de mármol que llevaban a la terraza privada del restaurante, donde encontró a Andrés de pie junto a la barandilla, contemplando las luces de Madrid que se encendían al atardecer. A los 37 años, seguía siendo devastadoramente atractivo, pero había algo diferente en él. Sus ojos grises brillaban con una luz que había estado ausente durante años. Su sonrisa era frecuente y genuina. Era un hombre que había encontrado la paz consigo mismo. ¿Pensando en algo importante?, preguntó Clara acercándose para abrazarlo por la espalda. Andrés cubrió sus manos con las suyas, sintiendo el anillo de boda que simbolizaba la promesa más importante de su vida. Pensaba en el camino que recorrimos para llegar hasta aquí, murmuró. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría casado con la mujer más extraordinaria del mundo, esperando nuestro primer hijo, dirigiendo un restaurante en Lavapiés y siendo más feliz de lo que creí posible, no lo habría creído. Clara se giró entre sus brazos, y Andrés pudo ver en sus ojos azules la misma maravilla que sentía él. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó ella. ¿Qué? Que no fue un cuento de hadas. Fue real, con miedos reales, con problemas reales, con decisiones difíciles. Y aún así, el amor ganó. Andrés la besó suavemente, sintiendo cómo su hijo se movía entre ellos como una promesa de futuro. El amor ganó porque tuvimos el valor de luchar por él, corrigió, porque decidimos que valía la pena arriesgar todo por estar juntos. En ese momento, Sofía apareció corriendo en la terraza, seguida por Amparo e Iván, todos con expresiones de emoción. «¡Papá! ¡Mami Clara!», gritó la niña. «¡Salimos en la televisión! ¡El restaurante está en las noticias!». Efectivamente, en la pantalla del televisor de la terraza, un reportero hablaba frente a la entrada del Elena. Una historia que comenzó con controversia, se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo el amor auténtico puede transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El restaurante Elena, dirigido por el matrimonio Llorente Navarro, ha revitalizado económicamente el barrio de Lavapiés mientras demuestra que la excelencia culinaria no conoce de clases sociales. Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Andrés la abrazaba más fuerte. «¿Sabes qué me dijo tu madre ayer?», susurró Andrés al oído. «¿Qué?». Que Elena habría estado orgullosa de que su nombre esté en un lugar que representa todo lo que ella creía, que el amor verdadero multiplica la felicidad en lugar de acapararla. Clara alzó los ojos hacia él, viendo en su rostro una serenidad absoluta. «¿No te duele hablar de ella?». Andrés sonrió, una sonrisa llena de gratitud hacia el pasado y esperanza hacia el futuro. «Elena me enseñó a amar profundamente. Tú me enseñaste a volver a amar después de la pérdida. Las dos han sido bendiciones en mi vida, de maneras diferentes pero igualmente importantes». Mientras la familia se reunía en la terraza para contemplar juntos el atardecer madrileño, Clara reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De ser una empleada doméstica que cuidaba de su familia como podía, había pasado a ser una empresaria respetada, una esposa amada y una madre realizada. Pero más importante aún, había aprendido que su valor como persona nunca había dependido de su trabajo, su clase social o la aprobación de otros. Había dependido de su integridad, su capacidad de amar y su coraje para defender lo que era correcto. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó Andrés, notando su expresión contemplativa. Clara sonrió,
colocando una mano sobre su vientre y otra sobre el corazón de su esposo. Pienso en que la vida realmente tiene más sabor cuando dejamos de intentar probar algo a los demás y empezamos a vivir nuestra propia verdad. Andrés se rió, recordando las palabras que habían cambiado su vida para siempre. Esa sigue siendo la frase más sabia que he escuchado en mi vida. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Madrid, la familia Llorente Navarro se abrazó en la terraza de su restaurante, sabiendo que habían construido algo hermoso, no solo para ellos, sino para todos los que creían que el amor verdadero podía vencer cualquier obstáculo. Y en el corazón de Clara resonaba una certeza que la acompañaría para siempre. A veces, las historias más hermosas comienzan con las decisiones más valientes. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de luchar por un amor que desafía todas las expectativas sociales? ¿Serías capaz de arriesgar la comodidad de lo conocido por la posibilidad de una felicidad auténtica? ¿Qué te enseñó la historia de Andrés y Clara sobre el verdadero significado del amor? Su participación en el canal es muy importante, por favor. Deje su opinión en los comentarios.